Hola, ¿qué tal mis grandes amigos? Nuevamente nos encontramos con un nuevo video donde vamos a grabar, donde vamos a inspirarnos nuevamente en la lectura de la Sagrada Escritura y continuamos con este día, este nuevo reto y continuaremos con el capítulo 24. Abraham era ya mayor, entrado en años, y Yahvé le había bendecido en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas sus cosas: Ven, pon tu mano debajo de mi muslo, que hoy voy a tomarte juramento por Yahvé, Dios del cielo y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra y a mi patria a tomar mujer para mi hijo Isaac. El siervo respondió: Tal vez no quiera la mujer seguirme a este país. ¿Debo en tal caso volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Contestó Abraham: Guárdate de llevar allá a mi hijo. Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que me tomó de mi casa paterna y de mi patria, y que me prometió bajo juramento que daría esta tierra a mi descendencia, enviará a su ángel delante de ti. De allí tomarás mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, no responderás de este juramento que te tomo. En todo caso, no lleves allá a mi hijo. El siervo puso su mano debajo del muslo del señor Abraham y le presentó juramento según lo hablado. Tomó el siervo 10 camellos de su señor y algo de los mejores productos de su señor, y se puso en marcha hacia Arran Narraín, hacia la ciudad de Nahor. Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo, al altar, al atardecer, a la hora en la que salen a aguadoras. Dijo Yahvé, Dios de mi señor Abraham: Dame suerte hoy y muéstrame fiel a mi señor Abraham. Voy a quedarme parado junto a la fuente mientras las muchachas del pueblo salen a sacar agua. Ahora bien, si digo a una muchacha que incline, por favor, su cántaro para que yo beba, y ella me responde: Bebe, que también voy a abrevar tus camellos, que esa sea la que tienes designada para tu siervo Isaac, y así conoceré que te muestras fiel a mi señor. Apenas había acabado de hablar cuando apareció Rebeca, hija de Betuel, hija de Milcá, la mujer de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. La joven era de muy buen ver, virgen, que no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. El siervo corrió a su encuentro y le dijo: Dame un poco de agua de tu cántaro. Bebe, señor, dijo ella, y bajando enseguida el cántaro sobre su brazo, le dio de beber. Cuando acabó de darle, añadió: También para tus camellos voy a sacar hasta que se hayan saciado. Vació rápidamente su cántaro en el abrevadero y, corriendo otra vez al pozo, sacó agua para que todos los camellos. El hombre la contemplaba callado para saber si Yahvé había dado éxito o no a su misión. En cuanto los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro en medio de siclo de peso y lo colocó en la nariz de la joven, y luego puso en sus brazos un par de brazaletes de 10 siclos de oro. Después le dijo: ¿De quién eres hija? Dime, ¿hay en casa de tu padre sitio para hacer noche? Ella le dijo: Soy hija de Betuel, el hijo de Milcá, dio a Nahor. Y agregó: También tenemos paja y forraje en abundancia y sitio para pasar la noche. Entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé, diciendo: Bendito sea Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a casa del hermano de mi señor. La joven corrió a anunciar a casa de su madre todas estas cosas. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán. Este corrió donde el hombre afuera a la fuente.
En efecto, en cuanto vio el anillo y los brazaletes en los brazos de su hermana Rebeca, y le oyó contar lo que aquel hombre le había dicho, se llegó a donde él. Lo encontró todavía junto a los camellos, cerca de la fuente. Le dijo: Ven, bendito de Yahvé, ¿por qué te quedas parado fuera si yo he desocupado la casa y he hecho sitio para los camellos? El hombre entró en la casa, Labán desaparejó a los camellos y les dio paja y forraje. A continuación ofreció al hombre y a sus camellos agua para lavarse los pies. Después les sirvió de comer, pero el otro dijo: No comeré hasta no haber dicho lo que tengo que decir. A lo que respondió Labán: Habla. Yo soy, dijo, siervo de Abraham. Yahvé ha bendecido con largueza a mi señor, que ha hecho rico, pues le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y esclavas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi señor, envejecida ya, dio a luz un hijo a mi señor, que le ha cedido todo cuanto posee. En cuanto a mí, mi señor me ha tomado juramento en estos términos: No tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido. Vete a la familia de mi padre y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo. Yo contesté a mi señor: Y si no me sigue la mujer. A lo que él respondió: Yahvé, en cuya presencia he dado, enviará su ángel contigo y dará éxito a tu viaje, y así tomarás mujer para mi hijo, de mi parentela y de mi familia. Solo te consideraré inocente si cuando vayas donde mi parentela no te la dan, quedarás libre de mi maldición. Pues bien, al llegar hoy a la fuente me dije: Yahvé, Dios de mi señor Abraham, si piensas dar éxito al viaje que he aprendido, voy a quedarme parado junto a la fuente. Si le digo a la muchacha que salga a sacar agua, que me dé de beber un poco de agua de su cántaro, y ella me responde: Bebe, que voy a sacar también para tus camellos, que sea esa la mujer de Yahvé. Que sea esa la mujer que Yahvé tiene destinada para el hijo de mi señor. Apenas había acabado de hablar contigo, acabado de hablar conmigo mismo, cuando aparece Rebeca con su cántaro al hombro. Bajó a la fuente y sacó agua. Yo le dije que me diera de beber. Enseguida bajó su cántaro del hombro y me dijo: Bebe, que también voy a abrevar a tus camellos. Bebí, pues, y ella abrevó también a los camellos. Yo le pregunté: ¿De quién eres hija? Me respondió: Soy hija de Betuel, el hijo de Milcá, dio a Janor. Entonces puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus brazos. Después, postrado, adoré y bendije a Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que me había puesto en el buen camino para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, decidme si estáis dispuestos a usar de favor y lealtad para con mi señor. Si no, decídmelo también para tomar una u otra decisión. Respondieron Labán y Betuel: Este asunto es cosa de Yahvé. Nosotros no podemos decirte que está mal o que está bien. Ahí tienes a Rebeca. Tómala y vete. Que sea ella mujer del hijo de tu señor, como ha decidido Yahvé. Cuando el siervo de Abraham oyó lo que decían, se postró rostro en tierra adorando a Yahvé. Acto seguido sacó el siervo objetos de plata y oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También hizo regalos a su hermano y a su madre. Luego, él y los hombres que lo acompañaban comieron y bebieron y pasaron la noche. Al levantarse por la mañana dijo él: Permitidme que me marche donde mi señor. El hermano y la madre de Rebeca respondieron: Que se quede la chica con nosotros unos días, por ejemplo, 10. Luego se irá. Mas él les contestó:
no hagáis que me retrase, puesto que Yahvé ha dado éxito a mi viaje, dejadme salir para que vuelva donde mi señor. Ellos contestaron, llamemos a la joven y preguntémosle su opinión. Llamaron pues a Rebeca y le preguntaron, ¿qué? ¿Te vas con este hombre? Me voy, contestó ella. Entonces despidieron a su hermana Rebeca, a su nodriza, al siervo de Abraham y a sus hombres. Bendijeron a Rebeca con estas palabras, oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miriadas y conquiste tu descendencia la puerta de sus enemigos. Rebeca se puso en marcha con sus doncellas, montaron en los camellos y siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Entretanto Isaac había venido del pozo de la Jai-Roi, pues habitaba en el país del Negev. Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo, cuando al alzar la vista vio que venían unos camellos. Rebeca a su vez levantó la mirada y al ver a Isaac se apeó del camello. Luego dijo al siervo, ¿quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Dijo el siervo, es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac introdujo a Rebeca en la tienda y la tomó por esposa. Isaac la amó y así se consoló por la pérdida de su madre. Capítulo 25. Abraham tomó otra mujer llamada Keturá, que le dio a Simram, Yoxán, Medán, Madián, Yisbag y Suac. Yoxán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron los Asuritas, los Letusíes y los Leumíes. Hijos de Madián, Efa, Efer, Enoc, Abidá, Eldaa. Todos estos fueron descendientes de Keturá. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. A los hijos de las concubinas que tenía Abraham les hizo donaciones, y viviendo aún él, los separó de Isaac, enviándolos hacia Levante, al país de Oriente. Abraham vivió 175 años. Abraham murió pues en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su gente. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpelá, al borde de la finca de Efrón, hijo de Zohar, elitita, enfrente del Mambré. Era la finca de Abraham, había comprado a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac, que se estableció en las inmediaciones del pozo de la Jai-Roi. Ismael, el hijo que engendró Abraham en la egipcia Agar, esclava de Sara, tuvo descendientes. Estos son los nombres de los hijos de Ismael por orden de nacimiento. El primogénito de Ismael fue Nebaiot. Después nacieron Kedar, Abbeel, Mibsán, Misma, Dumá, Masá, Yadad, Temá, Yetur, Nafis, Kedmá. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres según sus poblados y sus aduares, 12 caudillos de otros tantos pueblos. Ismael vivió 137 años, luego murió y fue a juntarse con su gente. Ocupó desde Javilá hasta Sur, que cae enfrente de Egipto. Según se va a Asur, se estableció enfrente de todos sus hermanos. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac.
Tenía Isaac 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Arán y hermana de Labán el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril. Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca, pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Se le cumplieron los días de dar a luz y resultó que había 2 mellizos en su vientre. Salió el primero, rubicundo, todo él, como una pelliza de saliada, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Crecieron los muchachos, Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montarraz, y Jacob un hombre muy casero. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza y Rebeca quería a Jacob. Una vez Jacob había preparado un guiso. En esto llegó Esaú del campo agotado. Dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo porque estoy agotado. Por eso se lo llamó Edom. Respondió Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Contestó Esaú, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Él se lo juró, vendiendo así su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Tras haber comido, se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Debido a una hambruna que azotó el país, aparte de la primera que tuvo lugar en tiempo de Abraham, fue Isaac a Gerar, donde Abimelech, rey de los filisteos. Yahvé se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indique, reside en esta tierra que yo te asistiré y bendeciré, pues a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras. Mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la daré todas estas tierras. Y porque tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias, mis mandamientos, mis preceptos, mis instrucciones. Se estableció pues Isaac en Gerar. Cuando los del lugar le preguntaban por su mujer, él decía que era su hermana. En efecto, le daba reparo decir que era su mujer, no fuesen a matarle los de el lugar por causa de Rebeca, pues era de buen ver. La llevaba largo tiempo allí, cuando aconteció que Abimelech, rey de los filisteos, atisbando por una ventana, observó a Isaac, estaba solazándose con su mujer Rebeca. Llamó Abimelech a Isaac y le dijo, ¿con qué es tu mujer? Pues ¿cómo has venido diciendo que era tu hermana? Respondió Isaac. Es que pensé que podría morir por causa de ella, replicó Abimelech. ¿Cómo nos has hecho esto? Si por casualidad llega a acostarse cualquiera del pueblo con tu mujer, ¿tú no habrías considerado culpables? Entonces Abimelech ordenó a todo el pueblo, quien tocare a esta mujer o al hombre, será condenado de muerte. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. Yahvé le bendecía y él se enriquecía.
Sus riquezas fueron multiplicándose hasta que se hizo riquísimo. Tenía rebaños de ovejas y vacas, así como la copiosa servidumbre. Los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre en tiempos de su padre Abraham, los había cegado los filisteos, llenándoles de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: Vete a otra parte porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, acampó en la vaguada de Gerar y allí se estableció. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que había cavado los siervos de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Cavaron los siervos de Isaac en la vanguada y encontraron allí un pozo de aguas vivas. Pero riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, pues decían que el agua era suya. Isaac llamó al pozo de Esek, ya que se habían querellado con él. Excavaron otro pozo y también riñeron por él, lo llamó Sidná. Se fue de allí y cavó otro pozo y ya no riñeron por él, lo llamó Rehoboth, pues se dijo: Ahora Yahvé nos ha dado desahogo y prosperaremos en esta tierra. De allí subió Berseba. Yahvé se le apareció aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor a Abraham, mi siervo. Construyó allí un altar e invocó el nombre de Yahvé. Ahí desplegó Isaac su tienda y sus siervos perforaron un pozo. Entonces Abimelech fue a donde él desde Gerar con Ahuzad, uno de los familiares, y Picol, capitán de su tropa, les dijo a Isaac: ¿Cómo venís a mí, si me habéis sido hostiles y me habéis echado de vuestra campaña? Contestaron ellos: Hemos visto claramente que Yahvé se ha puesto de tu parte y hemos pensado que es mejor que haya un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Haremos un pacto contigo, no nos causarás daño, pues tampoco nosotros te hemos tocado a ti. No te hemos hecho sino bien y además te hemos dejado vivir en paz, bendito de Yahvé. Isaac les preparó un banquete, todos comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada y se hicieron mutuo juramento. Luego les despidió Isaac y se fueron en paz de su lado. Aquel mismo día llegaron unos siervos de Isaac y le trajeron noticias del pozo que había cavado, diciéndole que habían encontrado agua. Él llamó al pozo de Seba, de donde el nombre de la ciudad de Berseba hasta la fecha. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, el hitita, y a Basmá, hija de Elón, el hitita. Que fueron causa de amargura para Isaac y Rebeca. Capítulo 27. Atentos, capítulo 27, vamos avanzando, estamos avanzando la lectura de la Biblia. Pilas, que vamos a terminar de leer la Biblia, ¿no? Estamos capítulo 27. Isaac había envejecido y ya no veía bien. Por tener debilitados sus ojos, un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Él respondió: ¿Qué deseas? Mira, dijo, me he hecho viejo e ignoro el día de mi muerte. Así que toma tus saetas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y me cazas alguna pieza. Luego me haces un guiso suculento, como a mí me gusta, y me lo traes, para que me lo coma a fin de bendecirte antes de morir. Pero Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con su hijo Esaú. Esaú salió al campo a cazar alguna pieza para su padre. Entonces Rebeca dijo a su hijo Jacob: Acabo de oír a tu padre hablando con tu hermano Esaú,
le estaba diciendo que le trajera casa y le hiciera un guiso suculento para comerlo, y después bendecirle delante de Yahvé antes de morir. Pues bien, hijo mío, haz caso de mi recomendación. Ve al rebaño y trae de allí 2 cabritos hermosos. Yo haré con ellos un guiso suculento para tu padre como a él le gusta. Después se lo presentas a tu padre para que se lo coma y luego te bendiga antes de morir. Jacob contestó a su madre Rebeca: pero si mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño, a ver si me palpa mi padre y le parece que estoy mofándome de él, entonces me habré buscado una maldición en vez de una bendición. Dícele su madre: que caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, tú obedece y basta. Ve y me lo traes. Jacob se fue a buscarlos y lo llevó a su madre, que hizo un guiso suculento que le gustaba a su padre. Después tomó Rebeca ropas de Esaú, el hijo mayor, las más preciosas que tenía en casa, y vistió con ellas a Jacob, su hijo pequeño. Luego, con las pieles de los cabritos, le cubrió las manos y las partes lampiñas del cuerpo, y puso el guiso y el pan que había hecho en las manos de su hijo Jacob. Este entró donde su padre y dijo: Padre. Él respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Jacob dijo a su padre: Yo soy tu primogénito Esaú. He hecho como me dijiste. Anda, levántate, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Dice Isaac a su hijo: ¿Qué listo has andado en hallarla, hijo? Respondí: Sí, es que Yahvé tu Dios me la puso delante. Dice Isaac a Jacob: Acércate, que te palpe, hijo, a ver si realmente eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac, que lo palpó y le dijo: La voz es de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos estaban velludas como las de su hermano Esaú. Después se dispuso a bendecirlo. Dijo pues: ¿Eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió él mismo. Dijo entonces: Acércamelo, que coma la casa, hijo, para que pueda bendecirte. Le acercó la casa y comió, le trajo también vino y bebió. Luego le dice su padre Isaac: Acércate y bésame, hijo. Él se acercó y le besó, y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas lo bendijo diciendo: Este es el aroma de mi hijo, como el aroma de un campo que ha bendecido Yahvé. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, cantidad de trigo y mosto, que te sirvan pueblos y te veneren naciones. Sé señor de tus hermanos y que te veneren los hijos de tu madre. Quien te maldijere, maldito sea, y quien te bendijere, sea bendito. Así que hubo concluido Isaac de bendecir a Jacob, y justo cuando acababa de salir Jacob de la presencia de su padre Isaac, llegó su hermano Esaú de su cacería. Preparó también él un guiso suculento, y llevándoselo a su padre le dijo: Levántate, padre, y come de la casa de tu hijo para que puedas bendecirme. Le dice su padre Isaac: ¿Quién eres tú? Contestó: Soy tu hijo primogénito Esaú. A Isaac le entró un temblor fuerte y dijo: Pues entonces, ¿quién es uno que ha cazado una pieza y me ha traído? Porque yo he comido antes que tú vinieses y le he bendecido y bendito está. Al oír Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito agudo y amargo y dijo a su padre: Bendíceme también a mí, padre mío. Le respondió: Ha venido astutamente tu hermano y se ha llevado tu bendición. Dijo Esaú: Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Se llevó mi primogenitura y ahora se ha llevado mi bendición. Y añadió:
¿no has reservado alguna bendición para mí? Respondió Isaac a Esaú. Pues le he establecido como señor tuyo, le he dado por siervos a todos sus hermanos, además le he abastecido de trigo y vino. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti, hijo mío? Dijo Esaú a su padre. ¿Es que tu bendición es única, padre mío? Bendecidme también a mí, padre mío. Isaac guardó silencio y Esaú alzó la voz y rompió a llorar. Su padre Isaac le dijo por respuesta: Lejos de la grosura de la tierra será tu morada, y lejos del rocío de bajada del cielo. De tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas luego, cuando te hagas libre, partirás su yugo y sobre tu cerviz. Esaú se enemistó con Jacob a causa de la bendición que le había dado su padre y le dijo a Esaú: Se acercan ya los días de luto de mi padre. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Al enterarse Rebeca de las palabras de Esaú, su hijo mayor, mandó a llamar a Jacob su hijo pequeño y le dijo: Mira, tu hermano Esaú va a vengarse de ti matándote. Ahora pues, hijo mío, hazme caso, avíate y huye a Harán, a donde mi hermano Labán, y te quedas con él una temporada hasta que se calme la cólera de tu hermano. Cuando se calme la ira de tu hermano contra ti y olvide todo lo que has hecho, enviaré para que te traigan de allí, porque he de perderlos a los dos en un mismo día. Rebeca dijo a Isaac: Me da asco vivir al lado de las hijas de Het. Si Jacob toma a mujer a las hijas de Het, como las que hay por aquí, ¿para qué seguir viviendo? Capítulo 28. Llamó pues Isaac a Jacob, lo bendijo y le dio esta orden: No tomes por mujer a las hijas de Canaán, avíate y vete a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, hermanos de tu madre. Que Al-Saldai te bendiga, te hagan fecundo y te acreciente y te conviertas en multitud de pueblos. Que te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra donde has vivido y que Dios ha dado a Abraham. Y despidió a Isaac Jacob, que se fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob, que le enviaba a Padán Aram a tomar mujer allí, y que al bendecirle le había dado la orden de que no tomase mujer entre las chicas cananeas. Se enteró también que Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, había marchado a Padán Aram. Esaú se dio cuenta que las hijas de Canaán eran mal vistas por su padre Isaac, así que acudiendo donde Ismael, tomó por mujer, además de las que tenía en Mahalat, hija de Ismael, el hijo de Abraham y la hermana de Neboyot. Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piezas del lugar, se la puso por cabezal y se acostó. Jacob tuvo un sueño, soñó con una escalera que estaba apoyada en la tierra y cuya cima tocaba los cielos, y observó que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y que le decía: Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y se extenderá al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Por ti y tu por descendencia se bendecirán todos los linajes de la tierra. Yo estoy contigo,
te guardaré por donde vayas y te devolveré en esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y se dijo: Así pues está Yahvé en este lugar, y yo no lo sabía. Y asustado pensó: Qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella, y la llamó aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Jacob hizo un voto en estos términos: Si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro, si me da pan para comer y ropa que vestirme, y si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios, y esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios, y de todo lo que me dieres te pagaré el diezmo. Capítulo 29. Jacob se puso en marcha hacia el país de los orientales. De pronto divisó un pozo en el campo. Junto a él cesteaban 3 rebaños de ovejas, pues de aquel pozo se abrevaban los rebaños. Sobre la boca del pozo había una gran piedra. Allí se reunían todos los rebaños. Se revolvía la piedra que cubría la boca del pozo, abrevaban a las ovejas y después colocaban la piedra en su sitio sobre la boca del pozo. Jacob les dijo a los pastores: Hermanos, ¿de dónde sois? Dijeron ellos: Somos de Harán. ¿Conocéis a Labán, hijo de Nahor? Lo conocemos. ¿Se encuentra bien? Muy bien. Precisamente ahí llega Raquel, su hija, con las ovejas. Dijo él: Todavía es muy pronto para recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Contestaron: No podemos hasta que se reúna todos los rebaños y se retire la piedra de la boca del pozo. Entonces abrevaremos a las ovejas. Aún estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. En cuanto vio Jacob a Raquel, hija de Labán, el hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob, retiró la piedra de la boca y abrevó las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Jacob besó a Raquel y luego estalló en sollozos. Jacob hizo saber a Raquel que era pariente de su padre e hijo de Rebeca. Ella echó a correr y se lo contó a su padre. En cuanto oyó Labán hablar de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Entonces él contó a Labán toda su historia, y Labán le dijo: En suma de que tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él un mes cumplido. Labán dijo a Jacob: ¿Acaso porque seas pariente mío has de servirme de balde? Indícame cuál será tu salario. Resulta que Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lía y la pequeña Raquel. Los ojos de Lía eran tiernos, Raquel en cambio era de bella presencia y un buen ver. Jacob estaba enamorado de Raquel, así pues dijo: Te serviré 7 años por Raquel, tu hija pequeña. Dijo Labán: Prefiero dártele a ti que a otro, quédate conmigo. Sirvió pues Jacob por Raquel 7 años, que se le antojaron como unos cuantos días, de tanto que la amaba. Jacob dijo a Labán: Dame mi mujer, que se ha cumplido el plazo y quiero casarme con ella. Labán juntó todos los del lugar y dio un banquete. Por la tarde tomó a su hija Lía y la llevó a Jacob, que se unió a ella. Labán regaló su esclava Zilpá para esclava de su hija Lía. Pero cuando amaneció resultó que era Lía. Jacob dijo a Labán: ¿Qué has hecho conmigo?
no te he servido por Raquel. ¿Por qué, pues, me has hecho trampa? Labán respondió: no es costumbre en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple esta semana y te daré también a la otra, por el servicio que me prestarás todavía otros 7 años. Así lo hizo Jacob. Una vez cumplida aquella semana, le dio por mujer su hija Raquel. Labán regaló su esclava Bilhá como esclava de su hija Raquel. Jacob se unió también a Raquel y la amó más que a Lía. Luego sirvió en casa de su tío otros 7 años. Vio Yahvé que Lía no era amada y la hizo fecunda, mientras que Raquel era estéril. Lía quedó encinta y dio a luz al hijo que llamó Rubén, pues dijo: Yahvé ha reparado en mi cuita. Ahora sí que me ha reparado, ahora sí que me querrá mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: Yahvé ha oído que yo era aborrecida y me ha dado también a este, y lo llamó Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora en esta vez mi marido se aficionará a mí, ya que le he dado 3 hijos. Por eso le llamó Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez al lado de Yahvé, por eso lo llamó Judá. Y dejó de dar a luz. Vio Raquel que no daba hijos a Jacob y celosa de su hermana dijo a Jacob: dame hijos o me muero. Jacob se enfadó con Raquel y dijo: ¿estoy yo acaso en lugar de Dios, que te ha negado el fruto del vientre? Ella dijo: ahí tienes a mi criada Bilhá, únete a ella y que me dé a luz sobre mis rodillas, así también yo ahijaré de ella. Le dio pues a su esclava Bilhá por mujer y Jacob se unió a ella. Concibió Bilhá y dio Jacob un hijo. Dijo Raquel: Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por eso lo llamó Dan. De nuevo concibió Bilhá, la esclava de Raquel, y dio Jacob un segundo hijo. Dijo Raquel: me he trabado con mi hermana a brazo partido, y he tenido, y lo llamó Neptalí. Viendo Lía que había dejado de dar a luz, tomó a su esclava Zilpá, y le dio a Jacob por mujer, y Zilpá, la esclava de Lía, dio a Jacob un hijo. Lía dijo: enhorabuena, y le llamó Gad. Zilpá, la esclava de Lía, dio a Jacob un segundo hijo, y dijo Lía: feliz de mí, pues me felicitarán las demás, y le llamó Aser. Una vez durante siega de trigo fue Rubén al campo y encontró unas mandrágoras que trajo a su madre Lía. Dijo Raquel a Lía: ¿quieres darme las mandrágoras de tu hijo? Le respondió: ¿es poco haberte llevado a mi marido en que encima vas a llevarte las mandrágoras que de mi hijo? Dijo Raquel: sea que se acueste contigo Jacob esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. A la tarde, cuando Jacob volvió del campo, salió Lía a su encuentro y le dijo: tienes que venir conmigo porque he pagado por ti unas mandrágoras de mi hijo. Jacob se acostó con ella esta noche. Dios oyó a Lía, que concibió y dio un quinto hijo a Jacob. Dijo Lía: Dios ha dado mi recompensa. A mí, que tuve que dar a mi esclava a mi marido, y lo llamó Isacar. Lía concibió de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Dijo Lía: me ha hecho Dios un buen regalo. Ahora sí que me apreciará mi marido, pues le ha dado 6 hijos, y lo llamó Zabulón. Después dio a luz una hija, a quien llamó Dina. Entonces se acordó Dios de Raquel, Dios la oyó y abrió su seno. Y ella concibió y dio a luz un hijo. Y dijo a
quitado Dios mi afrenta. Y le llamó José, como diciendo, añádame Yahvé otro hijo. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, dijo Jacob a Labán, déjame que me vaya a mi lugar y mi tierra. Dame a mis mujeres y a mis hijos, por quienes te he servido para que pueda irme, pues bien sabes bajo qué condiciones te he servido. Díjole Labán, si en algo me estimas, yo estaba bajo un maleficio, pero Yahvé me ha bendecido gracias a ti. Y agregó, fíjame tu paga y te la daré. Le respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo fue a tu ganado conmigo. Bien poca cosa tenías antes de venir yo, pero me ha multiplicado muchísimo y Yahvé te ha bendecido a mi llegada. Pues bien, cuando voy a hacer yo también algo por mi casa, dijo Labán. ¿Qué puedo darte? Respondió Jacob. No me des nada. Si haces por mí esto, volveré a apacentar tu rebaño. Fíjate bien. Voy a desfilar hoy con todo tu rebaño. Aparta toda oveja negra y las cabras pintadas y manchadas, y eso será mi paga, y la garantía de mi honradez el día de mañana. Cuando te presentes a controlar mi paga, todo lo que no fuere pinto y manchado entre las cabras y negros entre los corderos, será lo que he robado. Dijo Labán, bien, sea como dices. Aquel mismo día apartó los machos cabríos listados y manchados y también todas las cabras pintas y manchadas, todo lo que tenía en sí algo de blanco, así como todo lo negro entre las ovejas, y lo confió a sus hijos. Labán interpuso 3 jornadas de camino entre él y Jacob. Este último apacentaba el resto del rebaño de Labán. Entonces Jacob se procuró unas varas verdes de álamo y de almendro y de plátano, y labró en ellas unas muescas blancas, dejando al descubierto lo blanco de las varas. Luego hincó las varas así labradas en las pilas o abrevaderos a donde venían las reses a beber, justo delante de las reses, con lo que éstas se calentaban al acercarse a beber, o sea que se calentaban a la vista de las varas, y así parían crías listadas y pintadas o manchadas. Luego separó Jacob los machos y echándolos a lo listado y negro que ahora había en el rebaño de Labán, y así formaron unos atados propios, que no mezclaba con el rebaño de Labán. Además, siempre que se calentaban las reses vigorosas, les ponía Jacob las varas ante los ojos de las pilas, para que se calentaran bajo el influjo de las varas. Pero cuando el ganado estaba débil, no las ponía. De modo que las crías débiles eran para Labán y las vigorosas para Jacob. Así que éste medró muchísimo y llegó a tener rebaños numerosos, siervas y siervos, camellos y asnos. Listo amigos, hoy hemos avanzado hasta el capítulo 30. Nos veremos en un próximo video. Muchas gracias por estar acá. Y pues síganme. Estamos animados, vamos a terminar de leer la Biblia. Ya hemos avanzado al Génesis, al capítulo 30 y seguiremos avanzando. Un gusto, chau chau.